Chévere. No se escucha, profe. Profesor, comparta el audio. No se escucha nada. ¿No se escucha? No. Llegas a conocer, sus secretos de guardar. Si los llegas a conocer, Sus secretos de guardar. Fricción. sí, y me cuesta mucho abrirla. Es porque chocan las bisagras. Por eso la puerta no funciona bien. ¿Y cómo se arregla? Reduciendo la fricción. ¿Cómo? Engrasando las bisagras. Lo haré yo porque traigo la mochimática. Muy bien. Simka, ¿te ayudo? Por supuesto. Sostendrás la mochimática, ¿de acuerdo? La fricción es la fuerza que intenta impedir que algo se deslice suavemente contra algo más. El roce puede hacer que las cosas se desgasten rápidamente. Si se quiere menos fricción, se debe poner algo entre las partes que rozan entre sí, como aceite. Hay algunos tipos especiales de grasa para que las ruedas y relojes giren suavemente. Y para los esquís se usa un tipo de cera especial para que se deslicen más rápido. Muy bien, a esa bisagra. ¿Está lista? Revisa a ver cómo quedó. ¡Ya no suena! ¡Te lo dije! Ustedes son los mejores. Debo irme. ¿A dónde vas? Usar el trineo. ¿Puedo ir contigo? Lo siento, Nulik. Ni siquiera tienes tabla. Nos vemos. Simka, ¿engrasa el trineo? ¿Para qué? Se deslizará muy bien por esa colina. Ah, muy bien. Espérame aquí, Nulik. Enseguida vuelvo con una sorpresa para ti. Sí, esto es resbaladizo. Es como el hielo. ¡Genial! ¡Nada de fricción! ¿Hay alguien? ¡Auxilio! ¡Simka! ¿Nulik? ¿Estás bien? Quédate donde estás. Iré por ti. ¿Quién me llama? ¡La ayuda va en camino! Oigan, ¿qué hacen ahí? ¡Abus! ¡Aléjate de aquí! ¡Está resbaloso! ¿Qué? ¿Qué dijiste? ¡No te muevas! ¿Qué sucede aquí? Derramé aceite en la mesa. ¿Y eso para qué? Para reducir la fricción. ¡Qué ingenioso! ¡Que nadie se mueva! ¡Yo lo sacaré de ahí! ¿Cuál era el problema que tenías con la fricción? Quiero que limpies todo este aceite en 5 minutos. Los ingenieros están en constante batalla contra la fuerza de fricción. Quieren menos fricción para que los autos rueden más rápido y sus piezas se desgasten más lentamente. Pero imagínense cómo sería el mundo si de pronto sencillamente no existiera ningún tipo de fricción. Todo se nos escurriría de las manos y se caería de la mesa. Los nudos se desatarían solos. Y eso es solo el comienzo. Los vehículos tampoco rodarían sin fricción. Las ruedas girarían y girarían sobre solo un lugar sin poder sujetarse al camino. Ni siquiera podríamos caminar. Porque al caminar nos movemos hacia adelante empujando el suelo con los pies. ¿Y cómo lo haríamos sin fricción? No se puede.
Creo que ya entienden que no es nada malo tener un poco de fricción en nuestra vida. Todo limpio. Pero ahora apesta. Ah, Nulik, lo olvidé por completo. Te traje una sorpresa. Mira. ¿Qué es? Hice un trineo para la nieve solo para ti. Oh, es grandioso. Pero, ¿de qué sirve esto sin nieve? Nulik, oye, mira lo que te traje. ¿Nieve? Nieve. ¿De verdad es nieve? ¿En serio? Sí, ahora tienes tu propia colina para deslizarte. ¡Es fabuloso! ¡Qué gran sorpresa! Y no necesitas ser a pared más rápido. Qué bonito, ¿no? Justamente hablar de la fricción es bien amplio, ¿no? Y justamente en la parte de tu material que está en la página 3, ¿tiene material? ¿Sí? A ver, Profesor, voy a abrir el libro virtual. en página 3 ya está el libro virtual, y está. Dice fuerza de fricción, ¿no? Sí, lo ven, ¿no? ¿Sí? ¿Se ve o no se ve? Ya está. Sí. Ya, en la fuerza de fricción, ¿por qué es más fácil deslizarse sobre el hielo? Dice, ¿no? Porque la fuerza de fricción es mucho menor, ¿no? Por eso se puede deslizar. Pero aún así, el hielo también tiene fricción, pero su fricción es bien mínima. Puede hacer las curvas, todo, puede tener el equilibrio el patinador o patinadora, ¿no? ¿Sí? Entonces, por eso, en ese tipo de patín que tiene en la parte, bueno, en el talón, o sea, en la parte última en la parte de atrás, como quieran llamarle, del patín, tiene unas ranuras, dobles ranuras, tiene que hacer la fricción, ¿no? Para que no pueda también deslizarse, irse de largo, pues, ¿no? Si no se caería. La idea es que la fuerza de fricción, cada vez que tocamos un cuerpo, existe una fuerza de fricción, o también conocido como rozamiento, ¿no? Que frena el movimiento, haciendo que el objeto se mueva cada vez más despacio, hasta detenerlo, ¿no? Por ejemplo, si pedaleas, ¿no? Si dejas de pedalear tu bicicleta, irá perdiendo velocidad hasta detenerse, ¿no? Es obvio, ¿no? Cuando hay poca fricción, es fácil resbalarse. Es fácil resbalarse, ¿no? Ah, ya, profe, qué chévere. Esa sería la idea de la fricción. Hay varios tipos de fricción realmente, ¿no? Pero acá estamos tomando solamente 3 tipos, muy importantes, ¿no? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en la bicicleta que tú tienes, en el pedal, tiene bastante ranura, ¿no? 4 o 6 ranuras, ¿no? En la bicicleta. ¿Para qué? Porque eso hace fricción. Eso hace fricción, jóvenes. Y hay fricción con el suelo, con el agua y con el aire. Hay 3 fricciones, ¿ves? ¿Sí? Claro que las fricciones va a variar, ¿no? Se va a variar de acuerdo por ejemplo, con respecto al suelo, el tipo de suelo que es. Al caminar o correr sobre el suelo, la fricción frena su movimiento, ¿no? ¿Sí o no? Esto depende de la superficie, como le dije hace un momento, sobre la que se desliza el cuerpo. Mientras más áspera sea, mayor será la fricción y el movimiento va a ser mucho menor, o sea, va a ser más complicado, ¿no? Por ejemplo, correr una vereda es más fácil que correr en la arena. ¿Por qué? Porque en la vereda hay menor fricción que en la vereda hay menor fricción que la arena. Ah, ya, profe. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando estaba, ¿no? Joven, estaba haciendo servicio militar, ¿no? Antes era el servicio militar obligatorio, pues, ¿no? ¿Sí o no? Todos servían. Los que no servían eran pues, los que estaban mal, inválidos, o tenían alguna anomalía, etcétera, ¿no? Inaptos se le llama así, ¿no? ¿Sí? Pero todos servían, hombres o mujeres, ¿eh? ¿Sí? Todos. Después ya se volvió ya voluntario en los 90, ahora casi 30 años que no hay servicio militar obligatorio, ¿no? Y me acuerdo que me hicieron correr en la playa, ¿no? Y lo que habían llegado último, corrían en la playa, no en la arenita, sino en el agua. Pucha, que la fricción era peor, más lo que te embarrabas, ellos corrían el doble, ¿no? Y tú llegabas cansado, ¿no? Y corrías menos, ¿no? Sí.
y negro, y ya, ¿no? Con el sol que te quemaba, ¿sí? Dios mío, era bien complicado, ¿no? ¿Sí? Entonces, pero ¿para qué era bueno eso? Para poner tu pantorrilla fuerte, ¿no? Y poder resistir, tener resistencia al movimiento. Sí, Pamela, a ver, una pregunta, creo, me has levantado la mano, dime, Pamelita. Profesor, ¿usted cuánto tiempo estuvo en el servicio militar? Un año. Un año. Antes, los que tenían secundaria completa, un año, ¿no? Sí, los que no tenían secundaria completa, ¿no? 2 años, ¿no? Sí, así eran, ¿no? Sí. Los que eran mayores, ¿no? Y eran, como le dicen acá ahora, no hacían nada, ¿no? 3 años le metían, ¿no? ¿Sí? Los vagos, ¿no? Los vagos. 3 años, que se habían escapado de servicio militar o no estudiaban, no trabajaban, adentro, 3 años, ¿no? Así era. Sí, no sé por qué ahora no es así, ¿no? Seguro que van a cambiar ya. Ahí. Fricción con el agua. La fuerza de fricción del agua sobre un sólido depende de la forma y velocidad del objeto. O sea que va a depender, ¿no? Del tipo de sólido que sea, de la forma que tenga y la velocidad que puede tener el objeto. La fuerza de fricción es mayor en el agua, por lo tanto, ¿no? Un ejemplo, por ejemplo, un corredor, ¿no? Corremos más rápido de lo que nadamos. Es obvio, ¿no? Si tú te pones en un nadador, a no ser que sea muy profesional, y un corredor corre, ¿quién llega primero? Obviamente el corredor. ¿Por qué? Porque en el suelo, cualquier tipo de suelo tiene menor fricción que el agua. Ah, profe, ¿el agua de la piscina igual que será el agua del mar? No, en el agua del mar hay mayor fricción. Y dentro de los mares hay mayor fricción en ciertos mares, más fricción que otros mares, debido a la fuerza que tenga de atracción, ¿no? Gravitatoria del agua de mar. Puede ser también la marea, los tipos de corrientes subterráneos que haya, eso también, la sumatoria de todo eso hace una fuerza de fricción bien grande, ¿no? ¿Sí? Ya, entonces, si hablamos, ¿quién tiene mayor fricción, el suelo o el agua? ¿Cuál sería la respuesta? Suelo. El agua, ¿no? El agua tiene mayor fuerza de fricción, ¿ok? ¿Dónde corremos más rápido, en el suelo o en el agua? Suelo. En el suelo. Ya está. Preguntas clásicas que viene en el examen, ¿no? ¿Sí? Ya. Ahora, con respecto al aire, la fricción del aire, el aire ejerce una fuerza que dificulta el movimiento de los cuerpos, conocido como resistencia del aire. La resistencia del aire y la fricción con el aire. Esta fuerza es mucho mayor cuanto más grande es la superficie de contacto. Por ejemplo, un ala delta, ahí está también del ala delta, ¿no? O paratente también se lo conoce, ¿no? Aprovecha la resistencia del aire para planear sin caer, ¿no? ¿Sí? Y tiene que ver también para dónde se dirige el viento, pues, ¿sí o no? Claro, profe, qué chévere, qué chévere, qué chévere. Esa sería la idea que se tiene. ¿Ok? Ya, entonces, profe, hay muchas cosas que aprender. Claro, ¿no? Sí, muchas cosas por aprender. Midiendo la fuerza y fricción. Ahí está, jóvenes. Para comparar las fuerzas y saber si son más lisas, se usan números que determinan si habrá más o menos fricción. Mientras tanto sea el valor mayor, ¿no? Mientras mayor sea el valor, mayor será el rozamiento. A eso se le conoce como indicador o coeficiente de fricción, que está acá a la derecha, mira ahí. Fricción entre las superficies. Cobre con acero, ya está calculado ya, 0,36 el indicador. Acero con acero, 0,57. Aluminio sobre acero, 0,47. Caucho contra concreto, 0,80. Madera sobre madera, 0,20. Teflón sobre teflón, 0,04. De todos esos valores, según el concepto que quiero medir la fuerza de fricción, ¿no? Como dice, ¿no? Para comparar las superficies que se tienen, si son más lisas, ¿no? O más ásperas, se usan, como dice, valores numéricos que indican más o menos fricción. Mientras mayor sea el valor, ¿no? Mayor será el rozamiento, ¿no? ¿Sí? A esto se conoce como coeficiente de fricción. Pregunta, de eso lo que he mencionado en el cuadrito que está acá al lado derecho, ¿cuál crees de las superficies, ¿no? Tenga mayor, ¿no? Coeficiente de fricción o rozamiento. Caucho sobre concreto. Caucho sobre concreto. Muy bien.
O sea, ahí va a ser más difícil, ¿sí o no? De moverse, ¿no? Porque tiene mayor fuerza de ¿qué? De fricción, o ¿no? O coeficiente de fricción, ¿ya? Acá, mira, acá hay cosas importantes que hay que ver, mira. Produce calor, dice, ¿no? Toda fricción genera calor, profe, ¿no? En los cuerpos que está en contacto. Por ejemplo, cuando frotamos las manos, produce calor, ¿sí o no? Estás friccionando. Cuando más movimiento, más friccionas. Ay, ya caramba, más calor se va a producir. Disminuye la velocidad. Los sujetos se mueven cada vez más despacio. Los frenos nos ayudan a determinar el movimiento, ¿no? Porque si no habría frenos, Dios mío, ¿no? Se va de largo y se choca, ¿sí o no? Es muy importante, ¿no? Que la fuerza de fricción, que es dar los frenos, ¿no? Disminuye la velocidad que justamente tiene, ¿no? Justamente la moto, la bicicleta, qué sé yo, ¿no? ¿Sí? Y también los autos, ¿no? Permite pulir superficies. Cuando dos superficies se encuentran en contacto, se produce un desgaste. Esto se hace para usar, por ejemplo, la lija, ¿no? La lija, ¿no? Hay lija de madera, lija de ¿cómo se llama? De fierro, como dicen, ¿no? ¿Sí? La lija de madera y la lija de fierro, ¿qué tiene mayor fricción? La lija de fierro es más áspera, ¿no? Y tiene números, ¿ah? Que era una lija doble cero, dice, es fina, ¿no? Una fricción fina, ¿no? ¿Sí? Hay también doble cero, ¿no? También hay número 1, número 2, número 3, número 4. Ya, de cuando mayor sea el número, mayor fuerza de fricción es para pulir cosas más ásperas, ¿sí o no? Ah, ya, profe. Permite unir metales. Sin necesidad de soldar los metales, estos pueden unirse como las tuercas, tornillos y clavos, ¿no? Si tú ves acá, ven cómo se une, profe, estos tuercas o estos pernos, ¿no? ¿Sí? A través de esto acá, ¿no? Ahí está, profe, ahí están las tuercas, con este perno, ¿no? Se pone una guacha todavía, ¿no? Para ajustar, ¿no? Ajustarlo bien, pero está friccionando, ¿no? Ah, igualito cuando tú abres un pomo, ¿no? Un pomo, estás friccionando. ¿Para cerrarlo o para abrirlo, no? Profe, qué bonito, qué bonito. Ese se llama la fuerza de fricción. ¿Ok? Acá hay un detalle que es muy importante. En muchos casos se buscó disminuir la fricción. Esto se puede conseguir consiguiendo con lubricantes, ¿no? ¿No? Con lubricantes, con aceites, ¿no? A veces tú estás sonando la puerta, ¿no? La puerta, qué sé yo, de tu casa o de tu cuarto, le echan un aceitito ya para que no suene, para que no tenga mucha fricción. Si no, ahí dejaste y tienes que cambiar justamente, qué sé yo, a veces la chapa o también donde está colgando ¿cómo se llama? La puerta o un cajón también puede ser, eso es el detalle, ¿no? Son sustancias, dice, que evitan el contacto directo entre la superficie y así disminuye la producción de calor y aumenta la velocidad. ¿Ok? Esa sería la idea que se tiene, ¿no? ¿Sí? Dime, Yana, cuéntame. Profesor, una pregunta. Hay lugares donde usted dice de que se puede echar lubricantes para disminuir la fricción, pero hay lugares donde no se puedan echar lubricantes y, o sea, la fricción quede ahí para siempre. Es muy buena pregunta, ¿no? Pero es variable, pues, ¿no? Es que a veces no necesariamente, ¿no? Tenemos, ¿cómo se llama? La fricción para que nos ayude a detenernos. También necesitamos, si echamos aceite, disminuye la fricción. O sea, quiere decir que se va a mover más rápido, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, cuando tú tienes tu puerta, hay que echar aceitito para que no friccione, porque poco a poco comienza a desgastarse, ¿no? El roce entre los metales, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, si hablamos como problemas, acá no hay problemita, menos mal, ¿eh? No hay problema, porque si hubiera problema, bacán. Pero no hay problema, profe, mira. Yo le voy a enseñar un problemita, ¿no? ¿Cómo usar esos valores, profe? Ya, mira, un problemita. Pero tiene que entender, ¿ya? Todavía no va a haber examen, pero porque ustedes tengan acá. ¿Ven mi pizarra digital? Ahí está. Voy a poner Sí, profesor. la fuerza de fricción. Profesor, lo apuntamos en nuestros cuadernos. Claro, en tu cuaderno, pues todo en tu cuaderno. Ya no nos queda tiempo, casi. Ahí está la fuerza de fricción. Me dio hambre.
Vamos a continuar, de todas maneras, no te preocupes, ¿no? Todavía falta. La fuerza de fricción, realmente, si lo vemos físicamente, es aquella fuerza contraria al movimiento. Ahí está, ¿no? Contraria al movimiento. A ver. Ay. Por ejemplo, a ver, vamos a hacer un dibujito. ¿Ven el dibujito o no? Sí, una línea. ¿Se ve? Sí. Ya, bacán. ¿Ven esta bolita que está acá o no? Sí, ¿Ven o no ven? Chicos. Ya, sí. ya. Acá hay una fuerza, ¿no? Del movimiento. O sea, se está moviendo hacia la derecha. En este piso. Pero este pisito que está acá, voy a poner así mejor. Este pisito tiene un coeficiente de rozamiento. O sea, un coeficiente de rozamiento de fricción. Puede ser cualquier valor. Yo voy a poner un valor arbitrario. Por ejemplo, 0,37, por ejemplo, ¿no? Ya está. Ya. Entonces, como la teoría dice bien claro, ¿qué dice la teoría? Que es fuerza contraria al movimiento. Si el movimiento va a la derecha, la fricción ¿dónde va? ¿A la derecha o a la izquierda? ¿O arriba o abajo? ¿A la izquierda? Obvio, ¿no? Entonces, voy a ponerlo acá como quieras. Ya, este es F mayúscula. Esta es la fuerza. Ya, F mayúscula voy a poner. Y este es F minúscula, miren. Los dos son F. Solamente que este es minúscula y este es mayúscula. Esta es la fuerza del quién. A ver, vamos a poner. F, ¿qué es? F. Es la fuerza del movimiento. Del movimiento. Movimiento del cuerpo. ¿Ok? Y F minúscula, ¿cómo se llama? F minúscula es la fuerza de fricción. Ahí está. Muy bien. ¿Ya? ¿Está ahí? Ya está. Esa es la fuerza. Entonces, si yo quiero ya hallar el FR, ¿te acuerdas del FR? ¿Cómo se llama esto? La fuerza resultante. ¿No? Ya. Dime tú cómo se calcula esa fuerza resultante. Por lógica. Ya ustedes saben eso. La fuerza resultante. Ya. Se supone que la fuerza de movimiento debe ser mayor que la fuerza de fricción. Sería la fuerza, ¿no?, del movimiento menos la fuerza de fricción. Ahí está. Nada más hay que restar el mayor con el menor. Y sale en Newton, pero no, obviamente. Y si está en Dina, sale en Dina, ¿no? Profesor, ¿a qué se refiere MK? ¿Cuál es MK? Este no es M, este es U. U minúscula, UK. ¿UK qué es? A ver, otra vez. UK, ¿qué es esto? ¿Qué es esto, profe? Se llama coeficiente de fricción. Coeficiente de fricción. Lo que han visto, pero no, el cuadrito, coeficiente de fricción o rozamiento. Coeficiente de rozamiento. ¿Ya? O sea, ese es del suelo, pero no. ¿Cómo está? También si está en el agua, también tiene un UK, ¿no? Pues si está en el aire, también tiene un UK, ¿no? Ahora, si quieren, por ejemplo, calcular esto, ¡ay, caramba! ¿Cómo es, profe? Ay, les enseño. Allá, ese ya es secundaria. ¿En qué año están? ¿En qué grado? Quinto. Ya, pero son inteligentes. No voy a calcular con números, pero para que tengan idea. Cada cuerpo tiene su peso. ¿Qué dije? Chicos, ¿qué dije? Que cada uno tiene su... Tiene su peso. ¿Y el peso hacia dónde va? ¿Hacia arriba, a la derecha, a la izquierda o hacia abajo? Izquierda. ¿Tu peso a dónde va? ¿Hacia arriba, hacia la derecha? O Hacia, A la derecha. Piensa. hacia abajo. El peso, muy bien, hacia abajo. ¿Por qué? Porque el peso, ¿cómo se define? Como aquella fuerza gravitatoria que está atraída hacia el centro de la Tierra, ¿sí o no?
O sea, este es el peso, jóvenes. Este es el peso. W, que es igual a ¿qué? A la masa por la gravedad. ¿Te acuerdas o no? ¿Sí? Ah, ya. Y como este esferita está hacia abajo, obviamente que el piso va hacia arriba, hay una fuerza hacia arriba. Es lógico, hay una fuerza contraria, porque cada fuerza de acción hay una fuerza de ¿qué? De reacción. Y esa fuerza hacia arriba tiene un nombre bien bonito que se llama, ¿cómo se llama? Normal. ¿Ya? ¿Cómo se llama acá? Esta es la fuerza normal. La fuerza normal es la fuerza contraria hacia el peso. O sea, en cristiano, si quieres matemáticamente, no lo voy a desarrollar totalmente, ¿ya? El peso es igual a la normal, ¿ya? Pero como el peso es masa por gravedad, lo puedo hallar la normal, ¿sí o no? Entonces, este F, ¿cómo se calcula, profe? El F, la fuerza de fricción. Allá. Porque esto te dan el dato, esto no te da nada, ¿no? Sí. Entonces, la fuerza de fricción, entonces, la fuerza de fricción, mira, se calcula. ¡Tarán! Ahí está. Vamos a poner bonito. Cultura general, ¿la? F igual a ¿qué? F, pero F que F minúscula, ¿no? Es igual, mira, a UK por la normal. Oh, profe, UK, no, UK. Esto, ¿no? Este es UK. Pero te dime el valor, ¿ve? Como UK es el coeficiente de fricción del suelo, 0,37. ¿Y la normal qué es? Es el peso, profe, en este caso, ¿no? Allá. Entonces, el peso es masa por gravedad. La masa multiplicada por la gravedad te da el peso. Y el peso es igual a la normal, en este caso, ¿no? ¿Sí? Y esa normal multiplica por 0,37 o el valor que te dé, tiene la fuerza de fricción, ¿sí o no? Ya tienes. Y restas F menos F que ya calculaste, tengo la fuerza resultante. Se acabó. ¿Sí? Pero jóvenes, como les vuelvo a indicar, ¿no? Tiene su procedimiento, ¿no? ¿Sí? Ya, esto acá no lo vamos a tocar para ustedes. Solamente lo estoy mencionando nada más, ¿ya? ¿Sí? Bueno, hasta aquí nada más nos quedamos, jóvenes.